Hola, bienvenidos al canal de la profe Aurora, su profe de ciencias. El día de hoy voy a hablarles del coronavirus, porque me tiene muy preocupada la desinformación que hay en todas las comunidades educativas sobre el coronavirus. Más adelante también les hablaré de la vacuna en algún otro video. Sin embargo, el día de hoy me voy a centrar en qué es el coronavirus y también cómo se previene la enfermedad para que, digamos, lo compartamos con los padres de familia y con las personas que tienen sus niños en edad escolar. Entonces, primero que todo, tengo que empezar diciendo que hay varios tipos de virus, ¿sí? Entonces, aquí he traído alguna clasificación de esos virus dependiendo de su forma. Entonces, tenemos virus helicoidales, virus poliédricos, virus esféricos, virus complejos. Dentro de los virus helicoidales, pues tenemos que ellos tienen una molécula que se llama ARN en su interior. Los poliédricos tienen ADN y los esféricos tienen ARN y los virus complejos también tienen una molécula de ADN en su mayoría. ¿Qué diferencia tiene qué diferencias tienen estos virus? Estos virus, pues, tenemos que, dependiendo de su forma, pues también es cómo actúan en el organismo. Y la otra cuestión es que también la capa que los recubre, pues es diferente. Entonces, vamos a centrarnos hoy en el virus esférico, que es tipo el virus coronavirus. Entonces, también tenemos un ejemplo muy importante que es el virus de la influenza. Listo. Dentro de los coronavirus, nosotros tenemos digamos, una línea evolutiva que viene siendo los SARS. Los SARS son virus zoonóticos, es decir, que provienen de animales que han pasado, digamos, de alguna manera, han podido llegar al ser humano. Entonces, esos virus zoonóticos que por lo general están en mamíferos pequeños o medianos eh, y y por alguna razón, ya sea porque se comercian, porque se talan los bosques, porque se invaden los ecosistemas, porque se usan como comida. Entonces empiezan a tener una relación estos mamíferos medianos o pequeños eh, con los seres humanos. Y en esa medida empieza a tener una relación también el virus con los seres humanos. Entonces tenemos aquí que antes de que existiera, de que digamos el coronavirus, que es el SARS-CoV-2, llegara hacia la especie humana, teníamos que hubo algunos brotes anteriores de SARS-CoV, pero también de MERS, que son, digamos, provenientes de esa zoonosis que se encuentra desde los murciélagos. Y entonces, tenemos que, dentro del esquema de contagio, pues tenemos que estos animalitos que son mamíferos voladores pueden portar el virus y pueden pasarlo a unos mamíferos mayores que son, digamos, los que van a abonar ese camino para que lleguen hasta el ser humano. Hay que tener en cuenta que ninguno de estos animales es culpable de que haya llegado el coronavirus al ser humano. Simplemente nosotros, pues, cuando talamos los árboles, cuando invadimos los espacios de estos seres vivos, pues entonces tenemos que tener en cuenta que vamos a enfrentarnos a unas nuevas amenazas y esas amenazas pueden llegar a ser tan riesgosas como el coronavirus COVID-19 que tenemos en este momento. ¿Cómo se contagia el SARS-CoV-2 o COVID-19?
Entonces, tenemos que la persona infectada puede estornudar o lanzar moléculas de virus en gotículas de saliva o, digamos, fluidos corporales y este virus solamente se transporta de esa manera, digamos, porque es bastante pesado. Entonces esas moléculas se depositan en los sitios donde más nosotros estamos. Por ejemplo, puede ser el escritorio, el computador, las manos cuando estornudamos en las manos, puede ser la ropa que llevamos puesta. Y en ese sentido, entonces, al tocar algún objeto, ese virus lo que hace es que queda impregnado ahí y otra persona que llegue puede tocarlo y llevarlo portándolo. Si esa persona que lo porta, que porta ese objeto, no se toca la cara, no se toca los ojos, digamos, no se toca la boca o la nariz o los oídos, hasta ahí puede ser nada más el que vaya portando. Sin embargo, si se toca la cara, la boca o los ojos sin haberse lavado las manos, puede contagiarse. Entonces, este portador, ¿qué puede hacer? Lavarse las manos, ¿sí? Porque si porta, por ejemplo, si el virus quedó en este vaso, lo recogió alguien más y esa persona no logró tocarse la cara, ni ninguna, ni los ojos, ni la nariz, ni la boca, puede lavarse las manos y ahí detendría esa cadena de contagio. Sin embargo, cuando no se ha lavado las manos y le da la mano a otra persona, lo abraza, lo saluda, puede contagiar a otra persona que se toque su cara, su nariz, su boca, porque nosotros, los latinos, pues tenemos esa forma de relacionarnos socialmente que es con el abrazo, con el beso, con apretón de manos, ¿no? Y entonces por eso es tan importante y siempre lo han recalcado las medidas sanitarias que tengamos ese tipo de distanciamiento social. Incluso cuando hablamos, al enunciar algunas de las palabras, lanzamos gotículas de saliva al aire y eso puede llegar a 1 metro, 1,5 metros, incluso hasta 2 metros, y esas personas pueden infectarse las que están hablando con nosotros. Listo. Tengan o no tengan síntomas, las personas pueden transmitir el virus. Y yo quiero decirles que toda esta información la he sacado de las fuentes oficiales y también de literatura médica, porque también me preocupa mucho todas las cadenas de WhatsApp y todo lo que se maneja en torno a esta parte del coronavirus, porque si nosotros no leemos una literatura científica especializada, pues fácilmente vamos a confundirnos. Entonces, dentro de los informes de laboratorio que sugieren que las personas infectadas, así no tengan los síntomas, van a ser contagiosas y altamente contagiosas 2 días antes o aproximadamente 2 días antes de que inicien los síntomas de la enfermedad. Y esa enfermedad puede desarrollarse con síntomas leves, sin síntomas, con síntomas graves o con síntomas críticos. Entonces, cuando tenemos una persona que no tiene síntomas, igual tiene que hacer su proceso de cuarentena. Y cuando tenemos una persona con síntomas leves, igual tiene que hacer su proceso de cuarentena. Una persona con síntomas graves, pues ya tiene que acudir al médico, tiene que, digamos, estarse vigilando su salud para no llegar a estar en el estado crítico. Y cuando estamos en estado crítico, es cuando las personas ya son asignadas a pues sus camas de cuidados intensivos porque ya les falta la respiración, porque eh, no pueden, digamos, la saturación de oxígeno es mínima y por lo tanto, entonces requieren ese tipo de cuidados. ¿Listo? Bueno, las medidas generales de prevención del SARS-CoV-2
dentro de esas fuentes oficiales, a mí, digamos, me he referido mucho al gobierno de Cantabria, al gobierno español, otras fuentes oficiales que son de fuentes médicas. Entonces, lo que nos dice es un lavado constante de manos. Si nosotros estamos tocando constantemente superficies, al toser o estornudar, pues entonces hay que taparse la boca no con la mano, sino con el codo. Pero también es muy importante el uso de las mascarillas o los tapabocas cuando nosotros tenemos síntomas de resfriado o estamos en contacto con muchas personas. Y cuando ya hemos sido diagnosticados en nuestra casa en aislamiento, siempre hay que tener el tapabocas doble para poder evitar que los demás también se contagien. Procurar mantener una distancia de 1 a 2 metros, por lo que les decía que las gotículas de saliva se pueden emitir al aire cuando nosotros estamos hablando, evitar tocarnos las zonas mucosas como ojos, nariz y boca, y evitar todo contacto físico como el dado de manos, el abrazo, el beso, proteger a las personas más vulnerables, que en este caso serían personas mayores de 65 años o personas con comorbilidades, es decir, con enfermedades anteriores, por ejemplo, como hipertensión, diabetes o enfermedades inmunitarias que les impidan tener el sistema inmunológico bien para poder afrontar esta enfermedad. Hay que limitar la vida social al máximo. Lo que tenemos que hacer es tratar de distanciarnos, no asistir a fiestas, no hacer fiestas, reuniones familiares pocas, que no sean de muchas personas, también con todos los cuidados, evitar desplazarnos a no ser que sea estrictamente necesario. Y si tenemos fiebre, tos, malestar general, sensación de ahogo, si perdemos el gusto o disminución del gusto o el olfato, pues entonces hay que consultar al médico de inmediato. Sí, en este caso nosotros sería la EPS, y entonces ya ellos nos van a indicar cómo vamos a manejar la situación. Una pregunta que siempre me hacen y es una pregunta recurrente es ¿cuánto dura el coronavirus en los objetos? Entonces aquí les traigo desde una revista médica de Inglaterra, de Nueva Inglaterra. Entonces nos han permitido pues este esquema muy bonito que se encuentra en internet. Eh, los aerosoles, hasta el momento las investigaciones dicen que duran en 3 horas en el aire. En los elementos metálicos como el cobre, por ejemplo, dura hasta 4 horas. En los elementos plásticos es donde más dura el periodo mayor de duración. Entonces sería entre 2 y 3 días. Por lo tanto, cuando vengamos del supermercado, cuando traigamos elementos plásticos, hay que desinfectarlos muy bien. En el cartón y el papel dura 24 horas, según los estudios, y en el acero dura de 2 a 3 días. Es decir, que si nosotros le damos a alguien comida, pues vamos a tener que lavar muy, muy bien con bastante jabón esos utensilios, también los pasamanos, todo lo que tenga que ver con elementos metálicos en nuestra casa, que sean de acero o que sean un metal de aleación, también pueden contener entre 2 y 3 días el virus. Mm, ¿Cuáles son las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud? Se recomienda que se limpien y desinfecten muy bien todas las superficies y objetos que tienen un alto contacto. Entonces, es decir, por ejemplo, los celulares que usamos a diario, los computadores, las mesas, los pasamanos, las perillas de las puertas, todo eso es súper importante tenerle una limpieza constante. Lo primero que nos recomiendan para hacer limpieza es el jabón, el agua y el jabón. ¿Por qué? Porque el agua y el jabón pueden, pueden destruir esas moléculas grasas que forman parte de la cápsula que puede
que está recubriendo el coronavirus. Entonces, esas moléculas se pueden dañar con ese jabón y lo que hacemos entonces es desactivar el virus. Y luego, ¿qué podemos hacer? También desinfectar con alcohol. Ya sabemos cómo hacer esas soluciones alcohólicas. Del alcohol que tenemos en la casa para las heridas, podemos ponerlo en un tarrito de litro, llenarlo hasta un quinto de ese tarro y después echarle el poco de agua que se necesite para llegar hasta la tapa. Asegurarse de tener siempre los sitios muy bien ventilados, entonces cada vez que empecemos un nuevo día, abrir ventanas, cada vez que llegamos a algún sitio, abrir las ventanas, abrir las puertas, tener una ventilación constante. En el caso de que no tengamos puertas y ventanas, tener unos sistemas de ventilación bien, que estén bien calibrados, que se les haga un constante mantenimiento, tratar de no abusar de la desinfección. Si, por eso nos recomiendan siempre más el agua y el jabón, porque hay unos líquidos de desinfección que pueden causar alergias, que pueden dañar el sistema respiratorio, que incluso si se combinan puedan generar lo que son unas sustancias peligrosas para la salud. Y lo último es siempre lavar bien los utensilios que estemos usando, sobre todo cuando comemos. Pues les agradezco mucho y los espero en un nuevo video.